Hola Dana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Buenos días, profesora. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar, nada más voy acá a bajarlo un poquito porque creo que escucho mucho. Y vamos a comenzar. Ustedes tenían una tarea, pero ahorita no la vamos a platicar, sobre todo en el tiempo que se van incorporando los demás. Entonces vamos a continuar con la temática que estábamos y bueno, ya conforme se vayan, digamos que agregando, ya vamos a platicar su tarea. Nada más dame un segundo, voy a poner el material para que les aparezca, por favor. Sí, está bien, profesora. Ahí está, creo que ya nos aparece nuestro material visual. Bueno, comentábamos la clase pasada, bueno, ya empezamos a ver parte de lo que va a ser nuestro proceso, nuestro procedimiento de registro, cómo vamos a registrar un documento directamente dentro del registro público de la propiedad. Entre todas las etapas que vimos, bueno, ya no vamos a remontarnos a todas, ya vamos solamente a quedarnos con la parte de la calificación, que era esta etapa en la cual pues precisamente se le iba a dar una calificación al título que se pretende registrar. En este caso la calificación decíamos que ya no iba a ser propiamente del analista, sino la calificación ya iba a ser la calificación definitiva, pero por parte del registrador. Con esta calificación, pues el registrador nos va a decir si el título procede o no procede para su registro. Comentábamos la clase pasada, bueno, eso no lo hace de manera discrecional, sino que se tiene que basar en todos aquellos datos o en toda aquella información que ya haya obtenido, tanto del título por sí solo como de la parte de los antecedentes registrales, ¿sí? Bueno, para esto, para que se pueda generar la parte de calificación, bueno, decíamos que se iban a calificar varias cosas, por lo menos por parte del registrador. Iba a calificar una serie de elementos o una serie de cosas. Entre esa serie de elementos que tenemos, bueno, hablábamos los antecedentes, que era esta búsqueda que se daba dentro de la propia oficina registral para visualizar que los datos proporcionados pues sean datos correctos. En segundo lugar, se tiene que verificar si el documento se considera registrable, porque va a haber documentos que por su propia esencia, de acuerdo a lo que marca la ley, no se van a poder inscribir. Siguiente, pues que el acto tenga todos los requisitos de forma que de por sí la ley solita nos exige para su celebración. En este caso, ¿a qué nos podemos referir? Pues nos podemos referir básicamente a la situación de estos actos contractuales o a estos elementos de los actos jurídicos que la ley por sí sola pues, ya nos pide. Posteriormente, pues que se hayan acompañado el título con sus anexos, porque recordarán que teníamos documentos o teníamos títulos en los cuales se pedían como partes accesorias, ¿no? Como partes complementarias. Ejemplo, si se trata de una inscripción por parte de un representante legal, ¿esto qué quiere decir? Pues que el representante legal tiene que mostrar ya sea su poder notarial, ya sea su mandato, ya sea su carta poder, en donde corrobore que es el representante legal y que tiene la facultad para poder inscribir. Ese sería un ejemplo de un anexo al título. Y posteriormente, bueno, la información que se encuentre dentro del documento sea información clara, sea información concisa, ¿no? Que verifique el propio registrador que no hay ninguna contradicción y que la información propiamente pues no es contradictoria. Otro de los elementos, haciendo la recopilación, pues es que la información que va a tener nuestro título no se contradiga, ya no entre sí, o sea, ya no con la información brindada, sino que no se contradiga con los asientos registrales, ¿sí? Con los que ya se encuentran previamente establecidos. Además, que estos derechos que tienen por sí solos los títulos
sean afectados por la persona que tiene la facultad para poderlo hacer, o sea, para la persona que está solicitando la inscripción. Porque recordemos que para inscribir un título, una de las características o uno de los principios rectores del derecho notarial es que precisamente se debe de seguir un principio de rogación. Ya vimos dos principios. ¿A qué se refiere la parte del principio de rogación? Pues que la autoridad registral no va a actuar por sí sola, o sea, no va a actuar por ocurrencia ni por iniciativa, sino necesita la petición del sujeto interesado. Pues precisamente acá el registrador va a corroborar que verdaderamente los derechos que tienen los títulos sean precisamente afectados por las personas que tienen la facultad legal para poderlo hacer, que hagan la solicitud indicada y obviamente pues que pueda generar esta acción. Acá no necesariamente el hecho de la petición de parte tiene que ver con que el titular sea el encargado de solicitarlo siempre. A veces otros, digamos que otras permisiones que se pueden dar es cuando ya se haga a través de mandato judicial o de mandato administrativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Igual y yo como titular, yo no quiero, sí, pero aún así el juzgador o la ley dice, no me importa, lo tienes que hacer porque ya es una determinación. Un ejemplo muy claro, vamos a pensar que estamos en un procedimiento, estamos en un proceso de alimentos, ¿sí? Y al final de todo, pues resulta que nosotros verdaderamente somos deudores alimentistas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a pensar que a honor a unas pensiones previas, ¿no? A unas pensiones anteriores y de acuerdo a la situación de la garantía, porque no soy una persona muy responsable, ya corroboraron que yo tengo un departamento a mi nombre, pues ese departamento se va a quedar como garantía precisamente de pensiones alimenticias. En ese caso, pues la propia autoridad pues va a generar el mandato judicial al registrador para que registre este pequeño detalle. Y al rato que se trate o al rato que tengamos la problemática de que se quiera vender, de que se quiera transmitir o cualquier otro tipo de cosa, pues no se va a poder porque ya vamos a encontrar esta pequeña anotación, sobre todo pues para mantener informados a las personas, a los interesados. Además de esto, tenemos que el título debe de contener la documentación de personalidad que acredite la personalidad, sobre todo cuando son representantes. Muy importante porque sabemos que no todos los mandatos o no todos los poderes o las cartas poder son para lo mismo, ¿sí? Tenemos para varias cosas. Tenemos, por ejemplo, para pleitos y cobranzas, tenemos, por ejemplo, para actos de dominio, tenemos para actos de administración. Entonces, acá el registrador tiene que corroborar que este documento que se le está presentando de el representante tenga las facultades para poder celebrar ese acto. Porque si no tiene las facultades, pues con todo y su poder o su acta o su mandato, pues no va a poder generar. Sí, esto es parte también de contratos, es contrato de mandato. Además de esto, bueno, obviamente también tiene que corroborar, como se trata de bienes inmuebles, tiene que corroborar que los datos sean muy, muy exactos, ¿sí? En este caso ya no los datos de la persona, ya no los datos del título, sino que lo importante es que los datos del inmueble sean correctos, todos, por eso se debe de ser muy preciso. Desde la parte del tamaño, o sea, la parte de la superficie, qué medidas tiene y cuáles son sus colindancias, y que verdaderamente lo que quiere el folio, ¿no? Lo que quiere el título que yo le ampare como registrador y lo que ya se encuentra dentro de la partida notarial, pues obviamente coincida, porque si lo que está en la partida es uno y lo que quieren venir a registrar es otro, pues claramente no va a haber una coincidencia entre ellos. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo más probable pues es que no se pueda registrar. Eso va a ser uno de los detalles. Bueno. Además de esto, nuestro siguiente punto nos habla de la cuestión de la individualización de bienes, ¿sí? Estos son bienes exclusivamente de los sujetos deudores, ¿sí? Aquellos sujetos deudores que los cuales dentro de su bien pues recaiga algún tipo de deuda, ¿sí? En estos bienes pues sabemos que podemos ejercitar o podemos ejecutar
pues cualquier derecho real. Y precisamente a veces se fija una cantidad como límite para poder generar una garantía de un gravamen. Eso cuando se va a tener un monto de obligaciones, pero que ese monto no está 100% determinado. En el caso de lo que les comenté hace rato, por supuesto que él tiene que revisar si es una parte de garantía de una deuda, en este caso de una pensión alimenticia, pues debe de constatar, debe de visualizar cuál es la cantidad máxima que se garantiza con ese bien, aunque no se tenga el pago de deuda, porque yo no sé si mañana o pasado yo me normalice en la cuestión del pago de mis pensiones alimenticias y no se puede quedar ahí de por vida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues se tiene que verificar cuánta es la cantidad máxima que se tiene para la parte del gravamen hasta el monto que claramente determine. La mayoría de veces, pues obviamente viene por resolución judicial. El siguiente tenemos que también el registrador va a verificar que se encuentren las copias certificadas de los comprobantes de dos cosas bien importantes. Por un lado, el pago de impuestos y por otro lado, el pago de derechos, ¿sí? Si yo nada más presento mi título y mi título está bien, mis anexos están bien, pero yo no presento mis comprobantes, o bueno, en este caso no son los comprobantes originales, sino son copias certificadas, de que verdaderamente ya pagué lo que tenía que pagar, los impuestos y los derechos, va a pasar exactamente lo mismo. Además, va a verificar si los pagos de derechos de inscripción ya se fueron o ya se realizaron de acuerdo a lo que los mandata la norma. Porque no solamente se tiene que cumplir en tiempo y no solamente se tiene que cumplir la obligación, también tienen que verificar que la obligación obviamente se cubre en forma. Porque si no se pagó la cantidad necesaria o la cantidad que debía de ser porque así lo marca la ley, pues pasa exactamente lo mismo, no se va a poder inscribir. Ahorita vamos a ver cómo va a repercutir cada una de estas circunstancias en cuanto a la parte del registro. Y el último que tenemos es aquella otra condicionante o aquel otro requisito legal que las diferentes legislaciones nos pongan como necesario para poder inscribir, ¿sí? Ya que vimos todas las fracciones, todos los elementos a verificar, que en este caso son 13 elementos, vamos a verificar. Recordemos que lo ideal, pues, es que nuestro trámite sea admitido, que sea calificado como aceptado, pero ya vimos que podemos ser víctimas, vamos a decirlo así, adelante Jessy, de otro tipo de condicionantes. En este caso, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que nos rechacen el trámite por no reunir cualquiera de los 13 elementos anteriores. Ahora, lo interesante de esto es que no todos los rechazos van a ser iguales, o sea, no quiere decir que todos los rechazos sean de un carácter insubsanable y que ya no podamos hacer nada para remediar. No, vamos a tener dos tipos de rechazo. Por un lado vamos a tener el rechazo provisional y por otro lado vamos a tener el rechazo definitivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues la diferencia es que en el rechazo provisional se pueden corregir los errores, se pueden corregir lo que no hice o subsanar aquella cuestión en la que me equivoqué. O sea, todavía hay corrección, por decirlo así. Este rechazo provisional, grábenselo muy bien, solamente puede darse en el caso o en los supuestos de la fracción cuarta, octava, onceava, doceava y treceava. Nada más. Eso es lo único que podemos subsanar. ¿Qué quiere decir? Pues ejemplo, ¿no? La fracción 13 nos hablaba de la cuestión de otro requisito legal que nos pida cualquier otra ley, por poner un ejemplo. Nos ponía la 11 y la 12, que tiene que ver con la parte de qué, pues de saber cuánto es el gravamen. Si a mí se me olvidó, no recuerdo cuál era la cantidad que se tenía que garantizar con ese bien, bueno, lo puedo completar. O en su defecto, que se me pasó pagar o se me pasó traer la copia del comprobante, puedo todavía corregir.
Posteriormente nos habla de la 8 y la 4. En este caso, la número 8 nos hablaba de la personalidad de representantes. Que resulta que ahí sí tengo el poder notarial, pero resulta que el poder me dice que es para, no sé, para cualquier cosa que se les ocurra, para pleitos y cobranzas, o no sé. O en su defecto, que la persona se le olvidó, resulta que el representante no pudo sacar a tiempo su documento. Bueno, pues ahí está. Y en su defecto nos habla de la cuarta, que son los anexos, que son estos documentos complementarios. Lo mismo. Si resulta que yo tenía que apoyar con otro documento, con un documento que no es el principal, pero que es un accesorio, pero que es importante, también entra dentro de los subsanables, ¿sí? En este caso, en el caso de estas fracciones que les acabo de comentar, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tienen un rechazo provisional. La autoridad registral les va a comunicar, les va a decir que no reunieron los requisitos de ley, qué es lo que faltó, qué es lo que no está bien y demás. Y nos van a dar nos van a dar un tiempo, que en este caso van a ser 8 días hábiles para poder subsanar todo. El error, la omisión, lo que no hayamos colocado de manera correcta. En este caso, después de esos 8 días hábiles, pues bueno, ya tuvimos que haber complementado todo. Si me faltaba la representación, pues ya tuve que haber traído la representación. Si me faltaban los pagos, pues ya tuve que haberlos realizado. Bueno, tenemos 8 días para poder corregir toda esta parte. Pero si por otro lado nosotros caemos en la parte de nuestras otras fracciones, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 7, la 9 y la 10, en este caso ya no se subsanan. ¿Qué quiere decir? Que no se van a poder corregir, no las vamos a poder subsanar. En automático, ese trámite completamente sí va para atrás, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, pero ¿por qué tan drástico? Porque si se dan cuenta, estos requisitos no son tanto de forma, ¿no? Sino que, o superficiales, sino que estos requisitos, ejemplo, fracción 1, son requisitos más de fondo, porque acá nos habla obviamente de los antecedentes, nos habla obviamente del título, nos habla de los requisitos de forma. Entonces, quieran o no, pues ese tipo de documentos o ese tipo de requisitos pues son como más delicados para poderse corregir. ¿Por qué? Porque son de forma. Y aparte porque son esenciales. Yo no puedo omitir presentar un antecedente cuando voy a inscribir algún documento, ya sería como muy absurdo, pero bueno, aún así la ley me dice no. Si concurrimos en cualquiera de los supuestos de estas 8 fracciones, el rechazo va a ser 100% definitivo. Bueno, ahora vamos a pensar que no, vamos a pensar que nosotros llevamos todo en tiempo, en forma, en orden, como nos lo requiere la ley, o en su defecto. Resulta que incurrimos en cualquiera de las faltas en estas fracciones, pero ya las subsanamos, ya las corregimos en tiempo y en forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ya el siguiente paso sería como tal la inscripción procedente, ¿sí? Ya casi yo no tuve ninguna limitación, o si en su defecto yo ya corregí, en este caso el registrador ahora sí, ya con todo este proceso, con esta calificación procedente, ahora el registrador ya tendrá que generar el asiento, ya lo hace de manera definitiva. Más adelante vamos a hablar de los asientos y vamos a hablar de este tipo de cosas relativo a lo que ustedes tenían de tarea. Precisamente para que este documento, para que este título quede asentado de manera registral de forma definitiva, también la legislación le entrega al registrador un determinado tiempo. En este caso no se pueden exceder los 10 días hábiles. Estos 10 días hábiles van a empezar a correr a partir del momento en que se presenta el título. No todo lo demás, porque si no nos iríamos a muchísimos días más, digamos que más de avance. En este caso no. En el momento en el que se presenta el título y se dice, este título ya es procedente para inscribir, solamente se van a tomar 10 días hábiles como máximo, porque es una temporalidad, para que se pueda asentar.
Ya vimos que tenemos un par de sistemas, ¿no? Ya vimos que hay oficinas registrales que trabajan todavía con una cuestión foliada, digamos que de alguna manera manual, pero también tenemos otro sistema que ya trabaja los folios de forma electrónica. En este supuesto o en este caso de que el registrador, bueno, más bien la oficina, ya trabaje con folios electrónicos, ya el registrador autoriza, pero ya no con su firma autógrafa, sino ya autoriza a través de su firma electrónica sin mayor problema. Ya si por no sé, en alguna oficina registral no se trabaja así y se sigue trabajando de manera manual, entonces la inscripción la va a hacer el registrador, pero con su firma manual, con su firma autógrafa sin ningún problema. ¿Esto qué es lo que van a firmar? Pues claramente van a firmar la boleta de inscripción, esta boleta que ingresó desde un principio, junto con mis títulos, mis documentos y todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque ahora sí podemos decir que está inscrito. ¿Y cómo corroboro que está inscrito? Porque ya aparece en el asiento de la oficina registral. Bueno. En estos títulos, porque obviamente no solamente se firma la boleta de inscripción, claramente nuestros títulos, estos títulos que ahora ya están inscritos, también van a contener pues diferente información. Y es muy sencillo porque entonces yo ya no tengo que verificar forzosamente mi boleta de inscripción, sino que mi propio título va a tener una leyenda, ¿sí? O va a tener unas palabras, vamos a decirlo así, que las vamos a encontrar al calce, ¿sí? Y precisamente ahí va a corroborar los datos que me van a mandatar o que me van a decir que efectivamente sí se llevó a cabo el registro, ¿sí? O sea, sí está registrado este título y aparte va a contener datos extra. Digo, datos extra no porque sean, digamos que accesorios o porque no sirvan para nada. No, la realidad es que son datos que nos van a dar mucha luz acerca de esta parte de inscripción en el registro. Miren, acá tenemos vamos a poner que los requisitos, tenemos los 6 requisitos o los 6 elementos más bien, que van a estar implícitos o que van a estar anotados dentro de su documento, ¿sí? El primero, pues el número de inscripción, porque obviamente vamos teniendo un orden cronológico, ¿sí? Este tiene que ser un orden cronológico de acuerdo vamos a decir que al número que nos corresponda de trámite, ¿no? Del trámite que ingresó. Posteriormente vamos a encontrar el número de folio en el cual se efectuó la inscripción y en su caso la partida que le toque, la partida que le corresponde. Este número de folio pues depende porque pues hay documentos o hay títulos muy pequeños, pero también hay títulos muy largos. Entonces este número de folio pues, es indistinto, ¿no? Que era platicado como lo comentábamos con la parte notarial. Pasa exactamente lo mismo, dependiendo cuál sea el tamaño, cuál sea la envergadura propia del acto. Posteriormente vamos a encontrar la fecha de inscripción. En el caso de la fecha de inscripción, ¿a qué se refiere? Pues obviamente el momento en el que se autorizó, en el que se hizo todo el trámite y se logró autorizar por parte del registrador digamos que este acto. Sí tiene que tener la fecha. Ahora, también va a tener la fecha en cuanto a la parte del pago, ¿sí? Esta fecha del pago, ¿qué quiere decir? Pues se va a poner la fecha también junto con la hora para poner en qué momento se cubrieron el pago de los derechos correspondientes, ¿sí? ¿Por qué? Pues solamente como un orden de prelación por si se llegara a suscitar alguna controversia, sí, porque puede pasar que yo inscribí el día de hoy y alguien ve el día de mañana, decimos, bueno, de acuerdo a ese orden, pues el que tiene preferencia fue el que inscribe el día de hoy, sí, pero ¿qué pasa si el del día de hoy no pagó y el del día de mañana sí pagó de manera inmediata? Ah, bueno, pues eso se utiliza para poder corroborar. Tiene también el nombre de cuál fue la oficina registral ante la cual se llevó a cabo el registro y en la cual pues obviamente se va a encontrar el asiento. Ya para finalizar, pues se encuentra el sello de la oficina registral y claramente al sujeto responsable.
¿Quién va a ser el sujeto responsable? Pues obviamente el registrador. Va a tener su nombre completo y va a tener su firma. Dígame, Jessica, adelante. El que queda primero es el que paga, aunque lo haya hecho después. Claro, porque recordemos que si no, ¿qué es lo que va a suceder si no pagamos? Si no pagamos, lo primerito que nos van a hacer, pues va a ser rechazarnos de manera provisional nuestro trámite. Digo, sí nos van a dar 8 días para pagar y yo puedo pagar en cualquier momento, pero si es un derecho que está en litis, por ejemplo, y es un chin, pues se me pasó y no pagué. Por eso en este tipo de cosas, digo, y de manera general en trámites, el hecho de presentar pagos en tiempo y en forma es muy importante, porque pueden variar y obviamente nos puede costar más trabajo posteriormente corroborar pues, a quién le corresponde el derecho. Digo, no pasa nada porque al final de cuentas tenemos un rechazo provisional, lo puedo subsanar, pero aunque yo lo subsane, pues ya va a haber un trámite previo que ya entró pagado con todos los requisitos de ley, vamos a decir. Eso sería lo que pasaría. Todos estos datos o toda esta información la vamos a encontrar precisamente en el mismo título, o sea, no la vamos a encontrar en un documento anexo o en un documento complementario. En este caso lo vamos a encontrar en el mismo título que ya está inscrito. Ahí se va a ver y lo podemos apreciar de manera muy clara. Ahora, esto se hace, obviamente se hace dentro de la parte empírica. Pero están de acuerdo que nosotros como usuarios, vamos a ponerle ese nombre, nosotros no somos adivinos, no vamos a saber qué pasó con nuestro trámite, pues obviamente hasta que se monitoree. Pues para eso vamos a tener una obligación por parte del registrador, ¿sí? ¿Esta obligación a qué se refiere? Esta obligación se refiere a la parte de la comunicación procesal. La comunicación procesal pues no es otra cosa que la notificación, ¿sí? La notificación de qué pasó con nuestra inscripción. Eso se puede hacer a través de 2 vías distintas. Claramente el registro es el que tiene que generar o que buscar esta comunicación con la parte interesada. Decimos que lo puede hacer de 2 maneras. ¿Por qué? Porque primero lo puede hacer por lista. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente en las oficinas registrales hay como un pizarrón, bueno, como una tabla, y precisamente esa tabla pues es un tablero de avisos. Y ahí en el tablero de avisos se puede colocar pues obviamente la notificación, ¿no? Tal título fue rechazado, tal título ya se aceptó, tal título ya está inscrito, vaya. Pues obviamente cuando ya se haga la parte de la inscripción, pues así se va a notificar. O en su defecto, pues ya tenemos una situación un poquito más práctica, en la cual también se puede notificar a través del portal electrónico, ¿sí? El registro público tiene también un portal electrónico, más adelante ya va a ser prácticamente al final. Vamos a visualizar cómo tienen su portal electrónico y bueno, pues algunas oficinas registrales precisamente ahí notifican, ¿sí? Muchas de las veces digo, pues tiene que ser concordante. Oficina que trabaje o que tenga su portal electrónico quiere decir que es porque maneja un sistema de folios electrónicos. O sea, prácticamente ya todo lo hace a través de una cuestión electrónica, la comunicación, el registro, todo ya lo hace de esa manera. Pero vaya, cualquiera de las dos es viable, cualquiera de las dos es correcta y podemos apreciar a cualquiera de las dos cuando nos comuniquen o cuando nos notifiquen el resultado de la inscripción. Ahora, hablamos que uno de los elementos para poder visualizar o para poder calificar, en este caso el registrador, uno de los pasos era verificar que el documento fuera de los documentos que la ley permite inscribir. Y decimos, ¿cómo? Ah, bueno, pues porque para eso también tenemos documentos inscribibles, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que pues no se pueden inscribir. En este caso, los documentos inscribibles, y ustedes van a verificar, de hecho va a ser parte de su búsqueda para la siguiente clase, porque precisamente no me había dado cuenta que ustedes no tienen vacaciones de Semana Santa, creo, ¿no? O sea, ustedes se van prácticamente normal, creo que jueves, creo que es el único día que les dan, ¿no? O viernes, algo así. Entonces, la verdad es que nosotros prácticamente acá no vamos a tener vacaciones. Entonces, para la clase siguiente,
van a buscar documentos inscribibles y los vamos a platicar porque tienen toda una temática interesante. Por default podríamos decir que cualquier cosa se puede inscribir, pero la realidad es que hay documentos que generan prohibiciones, ¿sí? Van a buscar qué es un documento inscribible, o sea, qué son, qué características tienen y ejemplos de estos tipos de documentos. Sí, yo les voy a aperturar su examen, su apartado de tareas para que lo puedan hacer. Tal les digo, porque no sé ni en qué semana estamos. Creo que estamos en la 12, ¿no? Algo así. Ah, no. Ok, les va a aparecer en su semana número 13. Ahí les voy a aperturar el espacio para que lo puedan cargar, digamos. Y ya en la siguiente clase vamos a hablar de estos documentos inscribibles, sobre todo para la parte de la búsqueda legal. Bueno, continuando con este proceso de inscripción, decimos que se tiene que hacer una notificación a través de cualquiera de los dos mecanismos. Ya dijimos, puede ser a través del tablero de avisos o en su defecto a través del portal electrónico. Y con eso pues ya les van a dar a saber, ya les van a dar a conocer qué es lo que pasó con su trámite, ¿no? En este caso, el trámite tal ya está inscrito, ya se encuentra el asiento con tal uno, tal. Sí, eso quiere decir que nuestro procedimiento de registro fue todo un éxito y ya no tenemos ningún problema y ya podemos tener la certeza que nuestro documento ya está 100% inscrito frente al registro público de la propiedad. ¿Sí? Bueno. Ahora, ustedes tenían una tarea, ahorita les digo de qué fue. Ah, ya. Tenían que darle lectura a su capítulo 4, si mal no recuerdo, que nos habla de certificaciones, y nuestro capítulo 5, que nos habla de consultas. Porque ya vimos que en el caso del registro público, pues no solamente hacemos registros, no solamente hacemos inscripciones, no solamente hacemos asientos. Hay otras cosas que se generan dentro del registro. Por eso leyeron estos dos aportados e iban a generar una aportación de análisis de lo que les resultara importante. Entonces, antes de ver el tema per se, me gustaría saber qué fue lo que encontraron o qué información podrían resaltar como importante de estos dos capítulos. Obviamente, quien participe, pues primero con un capítulo y ya luego vemos el otro. No les voy a preguntar entonces al azar. ¿Hicieron tarea? No. Ahorita vemos. O tenían que hacer una tabla, ¿no? Ok, de los 17 míos solamente tengo 11, pero bueno. ¿Está clara? Ah, bueno, adelante, Claudia, los acabas de saludar. Capítulo 4 de certificaciones abarca del 108 al 120 y más que nada nos explica qué es lo que debe de contener la solicitud y cuál es el procedimiento de inscripción, la anotación, el registro. Nos menciona que el registro procederá a realizar la calificación y el registro pendiente. Al mismo tiempo nos da quiénes pueden certificar y en el caso de que no se dé una inscripción o no cumpla con todos los ciertos requisitos que dan, se va a rechazar y se va a poder corregir para que posteriormente pueda volverse a presentar. Ok, en el caso de las cuestiones subsanables, vamos a hablar de las cuestiones subsanables. En este caso, bueno, su compañera nos habló del primero, del segundo, o del otro capítulo. Por artículo. A ver, Jessy. El punto 9 nos habla acerca de la solicitud de certificación y en esa nos decía como tal lo que tenía que llevar la solicitud. Se me hizo importante porque se dice que puede ser a un tercero y ese tercero tiene que tener autorización y también tiene que tener autorización y tiene que tener una identificación oficial de la persona que lo solicite.
Los últimos artículos que empieza a partir de el 124 al 100, no, del 123 al 125, solamente nos hablaba acerca de las consultas de los expedientes y que de igual forma ya se pueden hacer algunos por vía electrónica y hay otros que se pueden hacer sin las consultas dentro al registro. Yendo al registro de manera directa. Efectivamente, su compañera hizo un diseño distinto, ya lo hizo más allá del capítulo, lo fue seccionando, digamos, por artículos, y obviamente nos comparte las ideas tanto de certificaciones como en el apartado de consultas. Vamos a visualizarlo porque sí, efectivamente me imaginé que... A ver, déjenme ver. Y lo vamos a ver. Bueno, a mí me parece muy interesante de las certificaciones, que cuando ya se inició un proceso, necesita el registrador primero terminar ese proceso y continuar con el siguiente para que pueda ser aceptada la certificación, porque si no en ese momento va a ser rechazada por los dos apartados. Efectivamente, esa es otra de las cosas importantes, igual ahorita la vamos a comentar. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una dualidad de trámites, ¿no? Que versan sobre el mismo bien? ¿Qué hace o sea, qué pasaría con el registrador? Podríamos pensar, pues, que lo revisen simultáneamente y a ver qué pasa. No, la realidad es que se tiene que acabar, se tiene que terminar primero uno para posteriormente poder generar el otro, porque si no, por supuesto que puede ser objeto de rechazo. Y eso generaría un problema, porque entonces quiere decir que ni uno ni otro, o sea, los dos trámites se irían para atrás. Entonces sí, efectivamente es una parte muy importante. A ver, se los voy a transmitir, déjenme ver que se ve así. Ahí está. Específicamente la certificación de manera específica, porque obviamente certificación, cabe mencionar que también lo podemos encontrar en la ley. O sea, una cosa es bien cierta que la podemos encontrar en la ley, pero recuerden que en las leyes vamos a encontrar la información dogmática, como la información objetiva. Ya si nosotros queremos la parte procesal, la parte del procedimiento, pues es más activo la parte del reglamento. Entonces, la certificación a partir del 108 del reglamento nos comienza a hablar de ello. Sin en cambio, si ustedes se van en el reglamento, porque es una información importante, el reglamento les empieza a hacer anunciaciones, y lo comentaban sus compañeras acerca de qué es lo que se podía contemplar o qué es lo que se podía generar para certificación. Pero nos quedamos como en ceros porque decimos, bueno, ¿y qué es la certificación entonces? Porque en el reglamento no nos explica ni nos da una definición de qué es precisamente la certificación. Para eso, pues nos remitimos nuevamente a la ley. Y en la ley sí, en la ley en el artículo 117 nos explica, nos da de hecho una especie de definición de lo que se considera una certificación, ¿sí? Y la certificación la vamos a definir como un acto registral, claramente porque se hace dentro del registro, a través del cual el registrador, sabemos que el registrador, pues ahí sí, es un elemento público, es un elemento que pertenece al Estado, plasma en un documento denominado certificado los asientos que obren en el sistema o las constancias que obren en el acervo registral, ¿sí? No nos vayamos a confundir, porque me ha pasado en otros cursos que se confunden entre la parte de la inscripción, entre la parte del asiento, entre la parte de la certificación, ¿sale? En el caso de la parte de la inscripción, pues es todo el proceso que ya vimos, ¿sí? Cuando se agota todo el proceso de inscripción y se acepta, se calificó bien y demás, entonces ahí sí el registrador dice, bueno, ya agotó todo el procedimiento de inscripción y sí, si lo aprobamos, pues vamos a sentar que verdaderamente este título está inscrito, tal cual. Y la certificación es lo que nosotros pedimos después. Ejemplo, yo puedo decir que mi inmueble sí está, vamos a celebrar algún contrato de permuta, por ejemplo. Sí, un contrato de permuta.
Y resulta que yo llego a un momento en que, para obvias razones, recordemos que uno de los principios primordiales de la permuta, pues es que pueden generarla aquellas personas que estén en capacidad de ser dueñas de sus bienes a permutar, ¿sí? Si yo no puedo permutar un departamento si no es mío, ¿no? O sea, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que yo voy a generar este contrato y la persona me dice, sí, claro, pero yo cómo corroboro que realmente es tu casa o que realmente es tu departamento. Ah, pues entonces yo voy y le pido al registro público de la propiedad una certificación, o sea, un documento, un certificado donde me pongan los asientos que ya están en el sistema, ¿sí? Aquellos que se dieron a través del proceso de inscripción. Y ahí ya me tendrán que decir, ¿no? Si es tu propiedad, o en su defecto no lo es, o está hipotecado o no está hipotecado, bueno, pues esa es la certificación, ¿sí? Corrobora, digamos, la parte de lo que ya se encuentra obrado en el sistema. Pero la certificación no se crea, o sea, la certificación no se arma como la parte de la inscripción. La certificación solamente es sacar la información que ya se encuentra y ponerla en un papel, ponerla en un documento, ¿sí? Que en este caso no va a ser un documento cualquiera, sino va a ser un certificado. ¿Sí? Esa es la certificación. Ahora, ya que tenemos un poquito más claro qué es la certificación en materia registral, porque obviamente hay en todas las materias, pues procedemos acá. Si por alguna razón resulta procedente los certificados de no inscripción o de no propiedad, se expedirán en un máximo de 4 días hábiles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no siempre voy a encontrar información y no siempre voy a encontrar información asertiva. No, muchas de las veces vamos a darnos cuenta que en la búsqueda, cuando yo pido un certificado de propiedad, resulta que me dicen, pues acá no está inscrita, ¿no? O sea, no está inscrita la propiedad. O en su defecto, sí está inscrita, pero no está el nombre de esta persona, está el nombre de otro sujeto, ¿no? Ejemplo. Bueno, pues esa constancia o ese certificado debe de constar con esa información. No solamente es de que, bueno, pues total, si no hay inscripción, ¿para qué le contesto al usuario? No, le tienen que contestar. Fíjense que es parte, bueno, yo opino, yo pienso que es hasta parte de una cuestión de negocios, ¿no? Porque al final tú tienes que pagar, esté o no esté registrado, sea o no sea de la persona, tú tienes que pagar los derechos sí o sí, ¿no? Porque ellos van a hacer el trabajo de la búsqueda y de decirte lo que encontraron. Entonces, aunque no sea, entonces, ¿para qué pagué mi certificado si me dijeron que no está inscrito? Pues sí, pero pues es parte del trámite. Bueno, eso si se dan cuenta, pues la realidad es que podemos decir que se entregan de manera prácticamente inmediata, porque la realidad es que no tardan tanto. Pues porque no hay tanto que buscar, o sea, no hay tanto que hacerlo. Por eso dicen que solamente son 4 días hábiles. Estos días claramente se empiezan a contabilizar a partir del momento en que se reunieron todas las peticiones, todos los requisitos de ley, ¿sí? Ya si tenemos otro tipo de certificados, porque vamos, les vuelvo a repetir, cuando indaguemos en la parte, de hecho, lo vamos, bueno, no lo vamos a hacer ahorita, pero para que se den una idea, porque decimos, ¿cuáles otros certificados? ¿Como de qué o qué? Ah, bueno, pues ahorita vamos a ver porque hay de varios tipos. No. Está abriendo, ahorita hacemos proyectos. No tarda así como para mayo, así. No, es que aparte, ¿saben qué? No, ya lo he intentado en otras computadoras y la realidad es que la página del registro es una página pesadita. O sea, sí está pesada, no la abre con tanta facilidad. De hecho, si quieren irla aperturando ustedes en sus dispositivos o en lo que tengan a la mano, adelante. En una de esas abre antes que aquí, porque... Sí, no, miren, acá está acá. Sí, es la página, porque además se carga. Ahí está. Olvídenlo, esperen. Ahí está.
Miren, aquí está. Estos son todos los trámites que ustedes pueden llevar a cabo en el registro público. Todos estos. ¿Se dan cuenta? Miren nada más. O sea, híjole, la verdad es que son un buen. Entonces, ¿por qué nuestra legislación nos dice que precisamente los certificados de no inscripción o de no propiedad se van a expedir en un plazo de 4 días? Ah, pero si se trata de otros certificados, o sea, ya no nos enumera, ya no nos dice cuáles, se tendrán que entregar en un plazo no mayor a 2 días hábiles, ¿sí? O sea, no hay tanta, pues digamos que tanta problemática. ¿Cuáles pueden ser de alguna manera ese tipo de certificados? Pues miren, tenemos por ejemplo un certificado de situación registral histórica. Eso quiere decir que ese nos lo van a entregar en 2 días. Un certificado de única propiedad, 2 días, ¿no? Y así como esos, pues podemos visualizar varios. Y miren, aquí los encontramos. Estos son parte de los, digamos que de los trámites o del tipo de documentación que nos va a poder expedir el registro público de la propiedad, más o menos para que vayan sabiendo. Déjenme regresarle a la presentación. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, aquí tenemos, porque si no nos guiamos con la parte de nuestra página del registro público de la propiedad, la propia ley, bueno, más bien el propio reglamento, nos habla de que yo puedo pedir certificaciones, ¿sí? En este caso yo voy a poder pedir certificaciones de inscripción o no inscripción de registro del objeto de una unidad registral, ¿sí? Para saber si hay algo o no. Para poder solicitar una certificación de la situación registral de un determinado folio. O sea, no es necesario que lo haga de todo el título. Lo puedo hacer si yo solamente quiero saber acerca de un folio, lo puedo hacer de un folio, ¿sí? Eso nos pone que se pueden incluir datos que los identifique y los asientos vigentes en los contenidos. Pues claro, si a mí esa es la única parte que me importa, pues ¿para qué voy a pedir la situación de todo? Pues nada más pido la situación del propio folio, pues es más sencillo. Ya en este caso, si yo quiero la situación registral de todo, bueno, pues entonces ahí ya puedo pedir una certificación que me indique la situación registral del bien, ¿sí? Puede ser un bien mueble o en su defecto puede ser un bien inmueble. En este caso, la mayoría se va para solicitar si hay libertad o si en su defecto hay existencia de gravámenes. Eso se hace mucho cuando se va a hipotecar, cuando se va a vender, cuando se va a donar, cuando se va a generar este tipo de cosas traslativas de dominio, traslativas de uso. La mayoría de veces lo que se pide es esto. ¿Sabes qué? Expiden una certificación de libertad de gravamen, ¿no? Esté libre de gravamen o en su defecto de existencia de gravamen. ¿Para qué? Pues para que se sepa, ¿no? Recordemos que a veces las propiedades están grabadas, pero no al 100%. ¿Qué quiere decir? Que pues igual yo tengo hipotecada, pero pues solamente una fracción de mi propiedad. ¿Qué quiere decir? Que los demás no tienen ningún problema. Y si yo quiero vender, pues el comprador va a estar plenamente seguro que no hay ningún problema. En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues por supuesto que en este tipo de certificación de situación registral completa, ya no vamos a ver solamente el folio, vamos a ver todo. Vamos a ver los datos de identificación del bien, vamos a ver qué inscripciones tiene, qué anotaciones se le hicieron, sobre todo las anotaciones que se encuentren vigentes. ¿Por qué? Pues porque las pasadas ya fueron, ya no tienen valor, pero las vigentes sí. Ver cuáles son esas anotaciones vigentes. Y en el caso del siguiente, generar una certificación que corrobore la existencia de inscripción de posesión del bien mueble o inmueble. Esto muchas de las veces se ve cuando la persona que está detentando el bien no es suyo. O sea, solamente lo está poseyendo de alguna manera por alguna razón. Ejemplo, por virtud de un mandato, ¿no? Vamos a pensar, bueno, es que no todos han visto contratos.
Vamos a pensar que yo tengo un contrato de mandato, ¿sí? En este caso vamos a pensar que hay un mandante y hay un mandatario. Sí, bueno, creo que ustedes ya vieron, ¿verdad, Jessy? Contrato de mandato. Ok, ustedes no, porque ustedes no llevan contratos. Bueno, en palabras simples, el mandato es un contrato a través del cual un sujeto, una persona, que se llama mandante, como su nombre lo dice, le va a encargar a otro sujeto, que se va a llamar mandatario, que realice cosas a nombre propio o a nombre de sí mismo, ¿sí? Y a cambio de eso, pues se le pagan ciertas cosas, ¿no? Hay diferentes tipos de mandatos. Hace un ratito les comentaba. Hay mandatos para pleitos y cobranzas, como muchas veces se los dan a los abogados. Hay mandatos administrativos solamente para actos de administración y hay mandatos de dominio. Los mandatos de dominio obviamente son delicados porque precisamente simbolizan que la persona va a poder actuar como dueña, ¿sí? Ahí quiere decir que si, por ejemplo, Dana es mandante y yo soy su mandataria y Dana me entrega a mí un mandato para actos de dominio, yo puedo vender sus bienes, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues es delicado. Entonces, ¿qué va a pasar si yo llego, porque Dana a mí me dio un mandato y yo puedo generar esto? Pero resulta que yo llego con Carla, por ejemplo, le digo, oye Carla, ¿sabes qué? Mira, te voy a vender una propiedad, te voy a vender algún objeto. Y me dice Carla, sí, claro. Y le digo, pero mío no es, porque resulta que es de Dana. Pero yo tengo el poder legal para poderlo vender, ¿sí? Y en ese caso, su compañera Carla, con toda la diligencia posible, pues se va a quedar como de, pero como que no estoy tan seguro, ¿no? ¿Qué es lo que se puede generar cuando yo tengo la parte de un mandato sobre algo? Pues yo tengo la posesión del bien o de los bienes, dependiendo cuál sea el caso. Eso se inscribe. Entonces, su compañera Carla puede solicitar o que me puede pedir a mí que yo saque una certificación de existencia, de inscripción, de posesión de bien, en este caso de un bien inmueble, en donde ahí se va a visualizar que yo tengo el poder legal para poder generar este acto jurídico, ¿sí? Se puede generar, ¿no? Sobre todo en compras que son amplias, que son, pues digamos que involucran mucha cuestión económica de por medio. De ahí también puede haber una certificación que nos diga si la persona tiene o no tiene bienes inscritos a nombre de determinada persona en dicha oficina registrada. Hay muchos sujetos que tienen varias propiedades, ¿sí? Y a veces pues se necesita tener, sobre todo como un mecanismo contable o como un mecanismo de control, pues saber cuáles son los bienes inscritos, porque muchas de las ocasiones pues sabemos que se manejan otro tipo de figuras, otro tipo de malas actividades. Entonces, yo puedo tener 50 casas, pero igual en las 50 casas pues están a nombre de personas distintas, ¿sí? Entonces, en este caso, para ver qué bienes se encuentran inscritos a nuestro nombre en dicha oficina registrada. También otro momento en el cual se utiliza y se pedía, desconozco si se pida ahorita todavía, no sé si se siga pidiendo, pero anteriormente hace mucho tiempo en Infonavit se pedía esta certificación en donde se demostrara que la persona carecía de bienes inscritos en el registro público, que quiere decir que por ende pues yo no tengo esa situación de allegarme de una propiedad y precisamente pues quiero tener una vivienda digna, entonces solicito mi crédito a esta institución. Y antes se pedía, ahorita desconozco si se siga pidiendo. Por otro lado, la parte de, también acá saben dónde se hace, cuando se van a casar. Muchos cuando se van a casar, obviamente por bienes mancomunados, sabemos que todo lo obtenido posteriormente, pues obviamente forma parte del acervo familiar, ¿no? Pues resulta que muchas personas luego quieren tener la certeza de con qué se llega al patrimonio familiar, o sea, que tenemos previamente antes de iniciar tal cosa. Entonces, a veces se solicitan este tipo de constancias para saber cuántos o cuáles son los bienes que se tienen inscritos de determinada persona, ¿sí? ¿Se puede? Pues claro, digo, para una cuestión de garantía, porque
hay muchas personas que aparentemente, y suele pasar, yo he visto 2, 3 casos en los cuales sí, la persona dice que no tiene ninguna propiedad y resulta que después la propiedad la sacó y la obtuvo, sobre todo bajo este tipo de esquema, y lo obtiene como persona soltera, cuando la persona ya estaba casada, ¿no? O viceversa, no es que yo no tenía ninguna propiedad y resulta que posteriormente, cuando surgen desgraciadamente ya la muerte o cosas así, pues ya salen las propiedades, ya salen las otras parejas, ya salen los otros hijos y bueno, se hace todo un chilaquil. Entonces, a veces para no tener estos problemas, pues se lleva un orden mucho más preciso y puede este tipo de certificación nos puede servir. Y también hay un último certificado, una última certificación que versa en cuanto al contenido de los asientos y de los documentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues este documento o esta certificación me va a decir si hay si hay asientos de algo, si los hay, me va a decir de qué se trata. Y si no, pues definitivamente va a decir, no, no hay nada. Los asientos están vacíos, no hay nada de información con referente a este inmueble. Y ya, eso es lo único que nos contesta. Todas estas certificaciones, como se pueden dar cuenta, pues son para diferentes usos, son para diferentes formas y nos sirven sobre todo para diferentes cosas. Nos pueden resultar muy útiles para cierto tipo de procedimientos, dependiendo cuál sea el caso. En la mayoría de veces pues nos sirve mucho para la cuestión transaccional, o sea, para la cuestión de contractual. En la mayoría de veces, porque de ahí en fuera muchos de nosotros no tenemos esta parte de generar y de mantener en orden pues nuestra parte de propiedades. Pero sí cuando se va a contratar, sí cuando se va a hacer algún acto jurídico, pues es cuando empezamos a buscar, a llegarnos precisamente de este tipo de documentaciones. Bueno. En ese momento, si como tal la persona que quiere, que está pidiendo la cuestión de la certificación para saber si una persona tiene inscritos bienes inmuebles, no importa si es una persona como nosotros, una persona física o si en su defecto es una persona moral. En este caso se le va a pedir que aparte de la solicitud, aparte de la petición de esta certificación, debe de ir acompañada, y lo comentaban hace un momento, debe de ir acompañada con una identificación oficial, ¿sí? En este caso de la persona que está aplicando la rogación. Y aparte de esto, no solamente es la petición y no solamente es la identificación, también tienen que manifestar cuál es la finalidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues qué es lo que yo busco, para qué estoy preguntando o para qué quiero que me diga el registro si una persona tiene inscritos bienes a su favor. ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias? Sí tengo que justificarme ante la autoridad registral. Es parte de uno de los requisitos legales. Ahora, para que se pueda recibir, porque bueno, una cosa es la petición y una cosa es la parte de la recepción, para poder recepcionar el certificado, la persona, en este caso el solicitante, debe de llevar como tal el original, ¿sí? ¿El original de qué? Pues obviamente de la misma parte de identificación también oficial. Si yo presenté la solicitud, mi credencial de lector, cuando yo vaya a que me entreguen mi certificado, debo de presentar la credencial del lector, ¿sí? Porque bueno, luego suele pasar, ¿no? Pues presenté, no sé, en ese momento no encontré mi credencial de lector y pues creo que puse mi pasaporte. Y pues ahora lo voy a recoger y ahora sí ya encontré mi credencial de lector. Pues no. Idealmente no se puede hacer, ¿sí? Ahora, ¿por qué se lleva la identificación original? Porque lo que hace la autoridad es cotejar, ¿no? Ver si la misma identificación que me aparece en la solicitud es la misma información, foto y demás con la que yo estoy presentando para entregar. Porque si yo que soy el solicitante, yo que soy el interesado, yo que hice la solicitud, no me presento a recoger, no se va a poder delegar a otra persona. ¿Sí? Eso también es bien importante, porque no son, vaya, no son chalupas, ¿no? O sea, no es una parte de que yo pueda mandar a cualquier persona de, ay, te encargo, ¿no? No, o sea, obviamente son datos personalísimos,
Son datos que abarcan cuestiones, digamos, de derechos reales, por ende, pues, tienen que llevarse con la debida diligencia. Por eso es que se pide mucho en esta situación de la parte de la acreditación de la personalidad. En este caso, ¿qué llega a suceder? Porque también puede pasar. Puede pasar que cuando se haga el certificado, cuando llegue el momento de la entrega, y ese certificado, su origen sea explicar cuál es la situación registral del inmueble, y resulta que exista como tal, sí en el registro, algún documento que haya que acredite que ya se dio un proceso de inscripción o que ya se hizo hasta una anotación, el registrador sabemos que tiene que proceder a calificar el registro pendiente, que era lo que comentaba su compañera Jessie hace rato. Por supuesto, ahora, ya posteriormente va a expedir su certificación. En caso, ¿por qué sucede esto? Porque yo no puedo entregar primero mi certificación y antes generar mi inscripción. No se puede, porque obviamente digo, primero tenemos que agotar uno y posteriormente tenemos que agotar el otro. Sabemos que no podemos sacar certificaciones si el inmueble no está inscrito, pues ¿qué es lo que me va a arrojar? Pues no me va a arrojar absolutamente nada. Esto pasa porque a veces se quieren hacer trámites simultáneos, ¿no? Un ejemplo. Digo, es que ¿sabe qué? Nosotros necesitamos un certificado de situación registral. Y me dice la persona, ay, no, pues es que yo nunca lo he, no, ni no lo hemos metido al registro. No, pues ya sé que tenemos primero que inscribirlo, ¿no? Ahí lo van a sentar y posteriormente ya sacamos el certificado. Pues ¿qué tal si hacemos los dos al mismo tiempo? Llevamos todo para que nos lo registren y de una vez metemos los documentos para el certificado, ¿no? O para la certificación, porque queremos ahorrar tiempo, esfuerzo, no sé, lo que ustedes quieran. Pues en automático la legislación nos dice, no, a ver, si tú quieres una expedición de este tipo de certificados, pero ese título, ¿no? O ese documento se encuentra apenitas en inscripción o apenas está llevando los días que la ley presta para que se haga la anotación, no, espérame tantito. Primero te califico, primero te registro y luego con todo el gusto del mundo si se reúnen los requisitos necesarios. O sea, si no te lo rechazo, pues por supuesto que ya con gusto te expido tu certificación, ¿sí? Si por algún caso como tal no se pueda calificar el título por algo, para cuestión de existencia se puede generar una nota de presentación, ¿sí? O sea, no te puedo calificar, pero bueno, sí, ya vi que acá lo tengo, acá me lo presentas, ¿sí? Para evitar que obviamente el documento pues se extravíe, se pierda o termine por algún otro lugar. En este certificado, bueno, ya vimos qué es lo que queremos obtener de él, para qué lo necesitamos o para qué nos va a servir. Pero ¿qué es lo que va a contener? O sea, ¿qué es lo que va a contener este documento? Bueno, pues ahí vamos a encontrar también la fecha de expedición, ¿sí? No la fecha en la cual yo lo fui a pedir, porque recuerden que varía, pueden ser, me lo pueden entregar en 2 días o en 4 días, inclusive más, dependiendo cuál sea el caso. En este caso vamos a encontrar la fecha y la hora exacta. O sea, la hora con su debido minuto, con su debido segundo, en el momento en el que se nos está expidiendo. Ahí también van a encontrar la parte del recibo de pago de derechos. Todos los recibos de pagos de derechos vienen foliados, ¿sí? O sea, quiere decir que trae un número igual sucesivo que nos va obviamente acreditando pues cuántos recibos. Esto pues se hace por una cuestión de contraloría. Si yo vendí, no sé, 100 recibos, ¿no? Yo personal, vendí 100 recibos, ¿de cuánto es cada recibo? Para llevar ahí su control económico. Y bueno, pues ahí vamos a encontrar nuestro número de recibo de pago de derechos o en su defecto, si por alguna razón opera alguna exención de pago, también lo vamos a encontrar. Si nos remontamos un poquito a su materia fiscal, ¿qué es una exención de pago?
¿A qué se refiere? ¿Para qué sirve? Fácil. ¿Vale? Justo lo que iba a preguntar. ¿Qué es una extensión de pago? Una exención de pago no es otra cosa que puede ser una reducción o puede ser una eliminación de pago, porque así lo determina la autoridad. Digamos que es una especie de condonación, para que lo entendamos así en palabras más simples, es como una condonación, eso es una exención de pago. A ciertos individuos en ciertos trámites se les exenta de pagar algo, ¿no? O sea, sabes que no, tú no pagas o tú pagas menos y demás. Esto claramente no lo determina necesariamente el registro. La mayoría de veces viene mandatado ya sea por la autoridad ejecutiva o ya sea por una cuestión legislativa o por una autoridad fiscal, ¿no? No sé si recordarán cuando hablamos del derecho notarial, bueno, cuando hablamos de esta asamblea anual que hacía el Colegio de Notarios, se acordarán que vimos una parte donde el Colegio de Notarios se reunía con el Instituto Registral y Catastral y que precisamente les solicitaba y habían hecho un convenio para precisamente tener ciertas facilidades, ¿no? O sea, ciertas reducciones en un determinado pago especial, en un trámite especial. Bueno, pues esto es una exención. Si por alguna razón yo fuera usuario y me pudiera beneficiar, ¿no? Porque soy beneficiaria de este tipo de exención, a mí me lo ponen, en mi documento va a tener que venir la parte de exención de pago, ¿no? En qué se me brindó, ¿no? O sea, por qué se me brindó, en qué trámite, para qué, mandatado por quién. Bueno, pues ahí tiene que venir precisamente en el certificado, debe de constar. Lo mismo, no por otra cosa, pero si no, imagínense la fuga que sería, ¿no? De dinero si no tuviéramos este orden, ¿no? De cuántos documentos, cuántas certificaciones se van con extensión. Sería mucha la cantidad. Entonces, para llevar un control, pues a cada documento, a cada certificado se le va a tener que colocar. ¿Vale? Las extensiones generalmente se dan por convenios, generalmente se dan por alguna parte de problemática social en la cual pues obviamente te condonan, ¿no? Por eso decía, muchas de estas vienen analizadas o vienen mandatadas por decreto ley o por decreto delegado por parte del Ejecutivo, en este caso el Ejecutivo Estatal, ¿no? Ejemplo ahorita, se nos ocurre, ¿no? Pues con toda la situación de contingencia que pasamos y que todavía íbamos más o menos, pues se perdieron muchas cosas, se perdieron muchos empleos, obviamente esto dejó de generar recursos y demás. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Todos estos trámites empezaron a bajar, porque para mí lo que menos me importaba, pues era que, pues en algún modo, pues inscribir mi propiedad, ¿verdad? Pues, lo que menos quería hacer era eso. O en su defecto, bueno, pues sí, yo me quiero llegar de dinero y lo que quiero es vender mi propiedad, pero resulta que para eso yo necesito un certificado. Y ese certificado, pues la verdad es que por eso quiero vender mi propiedad, porque no tengo dinero y no tengo trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se van buscando exenciones para ciertos campos o para ciertos sectores para que puedan favorecerse. Esto ya depende mucho, sobre todo del Ejecutivo y de la autoridad fiscal. Ellos se tienen que poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tampoco puede tomar la decisión nada más porque sí, porque imagínense, podemos decir, ay, pero ¿qué es una exención de pago que me quiten, no sé, se les hacen, bueno, 50 pesos? Ay, ¿qué son 50 pesos? Sí, pero si se hace ya a un nivel, digamos, grande, por supuesto que es una gran cantidad de dinero que no se le queda a las arcas del Estado. Entonces, obviamente el Estado, no, a ver, espérame tantito. Entonces, ahí empiezan como a hacer sus pláticas para poder ver si hay alguna exención de pago, ¿no? Para ver qué es lo que procede. A ver. Ok. Ahora, si yo voy a querer, ¿no? Si yo voy a necesitar de alguna manera un certificado o una certificación, yo tengo que reunir ciertos requisitos, ¿no? Y lo comentaban hace un momento. ¿Por qué? Pues porque mi solicitud debe de contener ciertos aspectos. Si esos aspectos como mínimo no los contiene, pues la realidad es que me van a rechazar, no más allá de mi trámite, mi solicitud, ¿sí?
En este caso, el primer requisito que nos dice cuando ustedes necesiten, cuando ustedes quieran un certificado, ustedes deben de elaborar su solicitud por escrito, ¿sí? A comparación de otros trámites que se pueden dar a través de la mecánica verbal, la realidad es que en esta parte no. La solicitud se tiene que generar por escrito. Claramente aquí pues no nos dice un formato especial, realmente es un formato o un escrito libre, o sea, no nos pone así como una mecánica formalista muy clara, ¿no? La realidad es que nos dice presentarse por escrito. Lo que sí es que para empezar debe de ir adjuntado el comprobante de pago de derechos, ¿no? Siempre como que la autoridad registral preocupándose primero por el pago de derechos. Bueno, debe de ir adjunto a su escrito de solicitud de expedición de certificación. Ahora, también debe de contener todos los más datos que ustedes puedan, que les sean necesarios para poder localizar los folios o las partidas sobre las que quieren la certificación, ¿sí? Porque si yo nada más le digo, pues es que quiero mi certificación acerca de la libertad de gravamen de mi departamento que se encuentra en la 15 Oriente, pues la realidad es como decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si hay muchísimos, no tengo idea de cuál es. Ah, bueno. Pero si yo por alguna cuestión tengo el número de folio, o tengo el número de partida, el año y demás, ah, bueno, pues ahí ya tenemos mucho más información que le va a ayudar a la autoridad registral a poder llevar esto a cabo de una manera mucho más rápida, de una manera más fácil y más práctica. Además, bien importante, porque si no, ahí sí tengan por seguro que sí se va a rechazar. Deben de expresar el tipo de certificación que queremos. Ya vimos que podemos pedirla acerca de todo esto, ¿sí? Entonces yo tengo que poner bien clarito para cuál es el tipo de certificación que necesito, que estoy pidiendo. Una para evitar errores y otra para que no me rechacen el trámite. Y el último requisito que tenemos es, bueno, no es el último, déjenme ver, sí es el último. Y el último requisito precisamente es que si se trata forzosamente de inmuebles, ¿sí? Tenemos que señalar, pues, la persona, quién es el titular registral, ¿sí? O el predio, dependiendo sobre lo que quieran que recaiga, ¿sí? En el caso de bienes inmuebles. ¿Quién es el titular registral? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo pongo un ejemplo, yo pongo mi nombre, sí, porque según yo ya es prácticamente mío, pero en el registro el titular es mi papá, pues vamos a tener problemas. Entonces, en este caso tendríamos que colocar no el nombre de quien se supone, o el nombre de quien lo maneja, o no, tiene que ser el titular registral. Además, bueno, si se pone la cuestión, se tiene que colocar todo lo relativo al inmueble. Ya lo hemos comentado, dónde se ubica, cuál es su superficie exacta, cuáles son sus medidas y colindancias. Debe de poner todos estos elementos lo más claro posible, ¿sí? En su defecto, porque luego llega a pasar, adelante, luego llega a pasar que tenemos un problema que no sabemos la localización exacta, y yo les decía en algún momento, no sé si han llegado a ver propiedades que luego les aparece S/N, ¿no? Sin número. ¿Cómo son sin número? Bueno, o luego hay municipios en los cuales, o asentamientos urbanos, en los cuales luego no hay direcciones, o sea, no hay direcciones marcadas como las que generalmente tenemos, calle, avenida, fraccionamiento o colonia. O sea, muchas veces estas determinaciones no están. Y en ese caso no nos quedamos sin certificación. No, en este caso lo que procedería sería generar la solicitud, pero hacer una descripción inequívoca del bien inmueble. Si yo no tengo toda la ubicación, todas las colindancias, toda la dirección exacta, tengo que poner la descripción lo más preciso posible, con todos los referentes que rodeen la propiedad, pues para que de alguna manera el registrador pueda localizar la información del inmueble, porque si no va a confundirlo con cualquier otro por no haber sido lo suficientemente concisos con respecto a esta parte, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a dejarlo acá y la siguiente clase vamos a platicar
las cuestiones de los requisitos y de los anexos que deben de contener los certificados de no inscripción. Esto se va a dar exclusivamente para la protección frente a terceros o la protección de terceros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no solamente se trata de salvaguardar mis derechos reales, sino también frente a quién yo puedo ejecutar o ejercitar actos jurídicos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo acá, ya nada más les recuerdo, no se les vaya a olvidar su tarea, es acerca de documentos innominados, toda la información que ustedes encuentren de documentos innominados, colóquenla. Les voy a poner investigación para que sea solamente a prosa y acá lo venimos a comentar la siguiente clase. Les aperturo su espacio en semana número 13. Bueno, si no tienen alguna duda o alguna pregunta, pues los dejo salir y ahorita en un ratito nos vemos en la siguiente materia.